Quiero en esta mañana aprovechar para mostrarles que en un momento como el que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, no nos queda otro recurso sino orar. La oración tiene un poder sin igual, un poder único, a través del cual podemos alcanzar muchas cosas, pero lo más importante que podemos lograr a través de la oración es nuestra propia transformación. Llegar a ser mejores padres, madres, mejores hijos, hermanos, amigos, vecinos, mejores profesionales, mejores ciudadanos de esta patria, pero también los ciudadanos adecuados para morar en la patria celestial. Es un gusto para mí estar con todos ustedes en esta mañana. Y quiero tocar un tópico relacionado con la oración eh, para que ustedes en este programa que tienen, en este ministerio que desarrollan, que es tan importante, tan valioso, mantengan siempre presente el valor y la importancia de lo que están haciendo. Sentirse felices por levantarse en las madrugadas a orar. Voy a hablarles de un tópico que es vital para, para la vida de oración y para los ministerios relacionados con la oración. Y quiero iniciar con una pregunta. Si usted tuviese la oportunidad de repetir alguna de las acciones poderosas de Jesús mientras estuvo en la tierra, ¿cuál de todas elegiría usted? En estos días que estaba en casa y estaba presentándoles esta pregunta a un grupo muy especial, estaba cerca de mí, sentado al lado mío, un hermano, uno de mis hermanos, que no es un cristiano, y entonces él intervino. Yo no lo invité, no le pregunté a él, estaba dirigiéndome a las personas que estaban allí en Zoom, en YouTube y en las diferentes plataformas, pero él estaba ahí a mi lado y me dijo: ¿sabe, hermano? A mí me gustaría tener el don de la sanidad. Y me hizo recordar a un anciano que yo tuve en Cartagena, que un día me fue a visitar y me dijo: pastor, vengo a pedirle un favor. Vengo a pedirle que usted ore conmigo para que Dios me responda a ese anhelo, ese sueño que yo tengo en el alma. Le dije: bueno, hermano, compártame ese sueño. Entonces él me expresó: yo quiero tener el don de sanidad, pastor. Y yo le dije: listo, vamos a orar por eso, pero antes le quiero dar unas pautas. Tomamos papel y un lapicero y le dije: les voy a anotar unas pautas que usted debe seguir si desea tener ese don. Ustedes saben que los dones son repartidos por el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, como Él quiere. Ese es uno de los textos que a mí me encantan porque muestran que el Espíritu Santo tiene voluntad, propósito, es una persona, tiene una personalidad. Y entonces le decía a él, recuerdo lo que le anoté allí: lo primero que usted tiene que hacer es exponerse para que Dios le vea que es necesario concederle ese don a través del Espíritu Santo. Y él me decía: exponerme, pastor, ¿de qué manera? Me refiero a que usted tiene que ir a los hospitales, tiene que crear un ministerio, visitar los hospitales, visitar las clínicas donde usted escuche que hay un enfermo. Usted tiene que estar ahí, usted debe ir a orar por esa persona, ofrecer su intercesión por ella. Y bueno, organizamos el plan a través del cual él le iba a mostrar al Espíritu Santo que él necesitaba ese don, el don de sanidad. Pues la verdad es que a mí me gustaría, eh, si tuviese la oportunidad, yo le hubiese pedido al Señor que me diera la oportunidad de resucitar. Usted recuerda la resurrección de Lázaro.
Eso fue uno de los grandes portentos hechos por Dios a través de su Hijo en la tierra, quizá el más grande de todos los milagros. Y ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo resucitó una persona estando en su casa en la ceremonia de velación. Resucitó una persona cuando iban camino al cementerio. Luego resucitó una persona como Lázaro en la tumba después de 4 días allí sepultado, para mostrar que Él tiene dominio sobre la muerte. Y a mí me gustaría tener dominio sobre la muerte. Y en este tiempo tan crítico, cuando estamos perdiendo tantos miembros de iglesia y gente tan querida, gente tan especial, líderes de la iglesia poderosos, hombres y mujeres, cuánto quisiera yo tener ese don, esa facultad del cielo para devolver a la vida a mis hermanos, a mis líderes, a mis personas amadas y queridas que se están yendo por causa de este virus letal que nos está afectando. Los discípulos tuvieron la oportunidad de estar con el Señor Jesucristo y, y ver todos esos grandes portentos, vivir esos milagros del Señor, esas acciones del Señor de cerca, milagros como los milagros de fertilidad que Él realizaba. Los milagros del Señor Jesús son variados y los podemos clasificar. Y uno de las clasificaciones importantes son los milagros de fertilidad. Uno de ellos es el milagro que Él realizó en la boda de Caná, transformar el agua en vino, un milagro de producción, de, de fertilidad. La multiplicación de los panes y de los peces. ¿Le gustaría a usted poder repetir uno de esos milagros? Yo creo que es importante porque en este tiempo de necesidad, si usted tuviera esa opción, imagínese la cantidad de gente que vendría a la iglesia por esa acción suya de multiplicar la comida, los alimentos y transformar el agua en leche para que los niños tengan suficiente alimento en este país tan necesitado. Imagínense la cantidad de gente que iría y ustedes le diría a la gente, bueno, listo, le vamos a transformar el agua en leche. De hecho, voy a orar para que en la llave de su casa en vez de agua salga leche y entonces lo único que usted tiene que hacer es entregarle la vida al Señor Jesucristo. Imagínense la efectividad que usted tendría en el evangelismo al hacer algo así, algo tan grande como es. Y la unidad, mi hermano me decía, a mí me gustaría ese don. Eh, y ustedes recuerdan que el Señor Jesús sanó a la distancia al hijo de un funcionario, hizo caminar a los paralíticos, ir a los sordos, hablar a los mudos, sanó a los leprosos, echó fuera a los demonios, devolvió la vista a los ciegos. ¿Le gustaría a usted una acción de esas? Yo pienso que sería importante, porque en el barrio donde usted vive, la fama se regaría. Ahí hay una persona de la iglesia adventista que sana, tiene el don de sanidad y vendría gente de toda la ciudad y créame que vendría gente de todo el país y de otros países. Porque ese hermano que le digo que anhelaba el don de sanidad, siguió al pie de la letra las indicaciones que le di. Él estaba en todas las clínicas, él iba a los hospitales, él iba a donde había un hermano enfermo, era su ministerio. Y sabe, hasta aquí, hasta Medellín, llegó ese hermano cuando teníamos una persona muy querida que estaba tan enferma y los médicos la desahuciaron. El médico dijo, es solo un milagro de Dios, entonces pensamos en él y lo invitamos a pasar un tiempo con nosotros aquí para orar por esa persona. El milagro, los milagros de Jesús, hay un menú amplio en la palabra de Dios. ¿Cuál de esos milagros en el menú usted le gustaría repetir? Milagros de destrucción, miren, la maldición sobre la higuera, el Señor Jesús pasó, la higuera no tenía fruto, la maldijo, se secó, ese es un milagro. La higuera no se secó porque sí, se secó en cuestión de minutos y ese milagro, y eso es un milagro, pero es un milagro de destrucción, secó la higuera. Un menú amplio para escoger los milagros de transformación total. Pediría uno de estos. Les mencionaba, resucitó un muerto en su casa, otro mientras era llevado al cementerio, otro en la tumba después de 4 días, Lázaro, ¿verdad?
¿Elegiría usted uno de esos? Yo creo que eso sería magnífico. Usted llega a un funeral y entonces pide que le abran la tapa del féretro. Aquí el Señor Jesús me ha mandado, soy miembro de la iglesia adventista, el Señor va a resucitar a este ser querido, pero todos los que están aquí presentes, que van a ser testigos de este milagro, tienen que entregar su vida al Señor Jesucristo y tienen que unirse a la iglesia a través del bautismo. Imagínese usted qué campaña de bullón, de marketing, ninguna de esas campañas tendría el efecto de una acción poderosa realizada por usted. Están los milagros de dominio sobre las fuerzas naturales, calmar la tempestad, caminar sobre las aguas. Sería magnífico, la gente lo escucharía a usted con gusto. Imagínese usted en un parque en Bucaramanga, el parque más hermoso, usted parado sobre las aguas de una fuente allí en el parque y no se hunde y le dice a la gente, estoy aquí sencilla y llanamente porque el Señor Jesús necesita que cada uno de ustedes se arrepienta y hacer un llamado poderoso. Las iglesias se llenarían. ¿Cuál le gustaría a usted? Hay un milagro en las Sagradas Escrituras que para mí es impactante. Y permítanme, yo alcanzo mi Biblia, la que me gusta a mí, la más grande de todas, y les leo allí en Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 33 en adelante, hay uno de los portentos del Señor Jesucristo, desde el versículo 31. Allí dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo. Note eso, una persona que no hablaba muy bien y tampoco escuchaba, y le rogaron que pusiera la mano sobre él, y mire lo que el Señor Jesucristo hizo. Este milagro a mí me apasiona, me encanta. Entonces, apartándolo de la gente, y lo apartó de la gente para evitar las reacciones que posiblemente muchos de los que están aquí ahorita conectados van a experimentar al saber lo que el Señor Jesucristo hizo. Le metió los dedos en los oídos. Wow, qué cosa más extraña, ¿verdad? Le metió los dedos. Él podía decir que se ha sanado, que escuches, pero no. Decidió usar el tacto, metió los dedos en el oído, en los oídos, y hizo algo que causa, yo sé que hace que algunos se dicen, escupió en la mano y cogió su saliva que tenía en la mano y se la metió en la boca al tartamudo. Ahí lo dice, escupió y tocó su lengua. Luego, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, que quiere decir, ábrete. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Qué magnífico, a mí me encanta este milagro. Efata, Efata, ábrete. Abre tu mente, abre tu corazón, abre tus ojos, abre tu oído, abre tu vida a mi presencia, a mi contacto físico, sanador. Ábrete, ábrete. Quita todo lo que te estorba, quita todo lo que te impide, lo que no te deja pensar bien, lo que no te deja actuar bien, lo que no te deja ser feliz, lo que te quita la plenitud. Y se abrió los ojos, la mente, el corazón, el ser entero de ese hombre, y fue sanado. Y se abrió tanto que el Señor Jesús dijo, no le cuenten a nadie, pero ese hombre que antes tartamudeaba, ahora con claridad empezó a hablar del Señor Jesucristo. ¿Qué le gustaría a usted hacer de todas las cosas que el Señor hizo? Miren, los discípulos que estuvieron cerca de todas esas acciones de Jesús, de todos esos milagros, ellos tomaron una decisión. Ellos le pidieron al Señor Jesús que les permitiera repetir algo de lo que él hacía. Miren lo que ellos le pidieron.
en Lucas capítulo 11, versículo 1, también en Mateo 6, 9 al 15, eh, en el Mateo 7, capítulo 7 al 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos descubrieron un secreto y por eso no le dijeron al Señor Jesús: ayude, Señor, enséñanos a multiplicar los panes y los peces. Señor, enséñanos a caminar sobre el agua. Señor, enséñanos a resucitar a los muertos. Señor, enséñanos a sanar a los sordos y a los mudos. No, ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Sabe por qué? Porque ellos observaban al maestro. Estaban al maestro, observaban cómo oraba el Señor Jesucristo. Mire la manera, lo que ellos vieron en la vida de oración del Señor Jesucristo. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Notaron que el Señor Jesús oraba solo, un encuentro personal. Él y el Señor oraba por la mañana en el desierto. Y no solo eso, ellos observaron más. Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, allí estaba solo. Note la importancia de la oración personal, de la oración individual, de la oración secreta, de la relación tuya con Dios, comunión con Dios. La oración de acuerdo es vital. Ustedes saben cuál es la oración de acuerdo. La oración de acuerdo es cuando se reúnen varios, la Biblia dice, donde estén dos o tres, se ponen de acuerdo. Esas oraciones son poderosas, pero nada reemplaza la oración individual, tú y el Señor. Así que noten allí, ¿verdad? Oraba, recuerdan, en la mañana solo en el desierto, en la tarde solo en la montaña. Y algo más, miren, ellos observaron todo eso, ellos se dieron cuenta. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oraba en la noche. Oraba el Señor Jesús de una manera impresionante, una vida de oración consistente, que yo la puedo resumir de esa manera. Oraba solo en la mañana, en la tarde, en la noche, en la montaña, en el valle, en el desierto. Y saben, estos son momentos que nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir. A mí me llama la atención esos lugares donde el Señor Jesucristo oraba y los tiempos en el que el Señor Jesucristo oraba. Y entonces eso me hace pensar en las circunstancias que nosotros vivimos a diario y que necesitamos orar así como el Señor. Por ejemplo, hay momentos en que nosotros estamos en la cumbre, todo marcha bien, nuestra familia está bien, nuestros negocios están bien, nuestras finanzas están bien, todo está bien, la salud está bien, todo está poderoso, nuestros hijos caminan los senderos de salvación, así que todo está bien, estamos en la cumbre, pero en la cumbre tenemos que orar. Cuando todo está bien es cuando hay que orar. Algunos dejan la oración para los momentos duros y difíciles cuando están en el desierto, pero, ¿sabe? La oración debe ser más consistente y más poderosa cuando todo está caminando bien. La palabra de Dios dice, tienes que sembrar semillas de justicia para conservar ese estado, para que el enemigo, el hombre fuerte, como lo llama la palabra de Dios, no venga y te desarme y desarme tu vida y la vida de tus seres queridos y de tu hogar y de tu iglesia. En la cumbre es cuando más se tiene que orar, orar para conservar ese estado de paz, de tranquilidad, de amor, de seguridad, de prosperidad, de abundancia. Pero también oraba en el desierto. Y el desierto son los momentos áridos, resecos, cuando todo está mal, cuando nuestros pensamientos no están bien, cuando nuestra vida no está bien, cuando nuestro corazón no está bien, nuestras relaciones no marchan adecuadamente, relaciones con los cónyuges, relaciones con los hijos, con las demás personas, cuando las cosas en el trabajo no están bien, estamos en el desierto, nuestra vida se llena de intranquilidad, la paz nos abandona, nos deja la prosperidad. Necesitamos orar. Cuando estamos en el valle,
es cuando estamos débiles, cuando estamos desesperanzados, cuando Dios parece no estar con nosotros, cuando Dios parece haberse alejado de nuestra vida. Como pastor, ya con 39 años, ya casi 40 años de servicio, he escuchado muchas veces a las personas decirse, pastor, Dios me dejó solo. Yo siento que Dios no me escucha. Pastor, ahora es cuando más necesito a Dios y Él no está conmigo. Nosotros necesitamos orar, una vida de oración como la del Señor Jesucristo necesitamos. Y al observar esa vida de oración, los discípulos aprendieron un secreto de la vida de oración del Señor Jesucristo. Ellos se dieron cuenta que Jesús pasaba horas orando, a veces toda la noche, y que pasaba pocos segundos obrando maravillas. Por eso ellos no dijeron, enséñanos a caminar sobre las aguas, no. Por eso no dijeron, enséñanos a resucitar muertos así como resucitaste a Lázaro. No, ellos se dieron cuenta que la resurrección de Lázaro, que caminar sobre las aguas, que mandar a calmar el mar, que reproducir panes y peces, fue producto de la vida de oración, de la consistencia de su vida de oración. Pasaba horas orando y pocos segundos obrando maravillas. Un promedio, yo traté de obtener un promedio del tiempo que pasaba el Señor Jesucristo y más o menos tenía un promedio de 8 horas de oración. Entonces salía luego a mezclarse con la gente, a estar con las personas y en cuestión de segundos lograba grandes acciones, sacar un demonio, hacer la piel de un leproso como la de un niño, devolver la vista de un ciego, calmar la tempestad en cuestión de segundos, respaldado por el poder que se obtiene en la comunión. Por eso ellos dijeron, enséñanos a orar. No dijeron otra cosa. No dijeron, enséñanos a echar fuera demonios. No, enséñanos a orar. Ellos sabían que el secreto estaba en la oración, pero les enseñó Jesús, pues la Biblia nos muestra que sí. Usted mira Lucas en el capítulo 11 y ahí está cómo empezó el Señor Jesucristo a enseñarle. Mira, y te leo por lo menos el comienzo de ese capítulo para que usted vea que sí, que Jesús se dispuso, porque ese era el secreto, esa era la clave, la oración, ninguna otra cosa, la oración, capítulo 11, dice allí, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces él les empezó a enseñar, ahí dice, cuando oréis, decid. Ahí empezó la enseñanza. ¿Y sabe qué les enseñó? Nosotros a veces solo miramos el patrón que le dio. El Padre Nuestro es un patrón de oración. A veces nosotros lo repetimos, pues está bien que lo repitamos, pero el Padre Nuestro buscaba algo que las personas al orar tuviesen un orden de oración, tuviesen un patrón, ¿verdad? No una oración monotemática, sino que tuviesen un patrón y no solo eso, sino que pasaran siquiera un tiempo significativo en oración. Si usted sigue el patrón del Padre Nuestro, puede alcanzar, yo lo he probado, me he arrodillado a seguir el patrón del Padre Nuestro. De paso, en muchas de mis oraciones sigo el patrón del Padre Nuestro y más o menos se gasta uno una hora en ese patrón de oración. Y entonces, del versículo 2 al 4, allí Jesús les enseñó a orar por sí mismo, porque tú no puedes orar por otros si no oras por ti mismo. Tienes que orar por ti mismo primero, pedir el perdón de tus pecados, pedir la limpieza de tu vida, pedir que tú tengas paz para poder pedir paz para otros, pedir la limpieza de tu corazón y de tu ser. Y entonces ya del versículo 5 al 9 le enseñó a orar por otras personas. La oración intercesora, que es una oración poderosa. Y luego del versículo 10 al 13, les enseñó que cuando tú pides algo por ti o por tus seres queridos, ¿verdad? Cuando oras por ti o por otros, por tus seres queridos, por tus amigos,
amigos, hasta por tus enemigos. Tienes que ser constante, tienes que ser persistente. Les enseñó que la oración efectiva, eficaz, es la oración persistente, la oración que se mantiene, que es constante, que la oración que resiste. Hay personas que oran y, y hacen algo extraño. Colocan una oración delante de Dios y la dejan allí, se olvidan de ella. Yo sé que el Señor, yo tengo la convicción en estos 39 años de ministerio y en los 44 años de ser adventista, 45 años de ser adventista, yo he aprendido que cuando elevo una oración al cielo, esa oración es tomada por el Señor y es atesorada en su mente y en su corazón. Él no se olvida de ella, solo se olvida de ella, la pone a un lado en el instante en que tú no insistes más por ella. Por eso a mí me ha tocado retirar oraciones del trono de la gracia, decirle, Señor, mira, estaba haciendo esta oración, pero en la medida en que he insistido, he sentido que el Espíritu Santo me muestra que no ese es el camino. Entonces quiero retirar esa oración, ya no la tengas más en cuenta. Yo he retirado oraciones del trono de la gracia. Eh, eh, Porque no he querido correr el riesgo que de pronto Dios responda esa oración por mi insistencia, eso lo enseña la Biblia, y no sea lo que realmente yo necesitaba. Ahora, aprendieron los discípulos, mire, sí que aprendieron, Hechos 1:14 lo muestra, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo entendieron, aprendieron. Eran perseverantes, eran constantes y eran unánimes, oración de acuerdo. Y aprendieron también que no permitirían que nada los sacara de la oración, que nada los mantuviera fuera de su tiempo de oración, de su tiempo de comunión. Hechos 6 nos muestra un problema que se presentó en esa iglesia naciente. Los griegos reclamaron, no están atendiendo bien a nuestras viudas. Y entonces hay que hacer algo y listo, ellos decidieron hacer algo. Y mira lo que hicieron, Hechos 6:3-4. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. A hombres que se encarguen del ministerio de los buenos samaritanos, de la Benacer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que aunque esto es importante, lo más importante no lo podemos dejar, lo dice el versículo 4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nada nos va a sacar de eso. Madres, hermanos, amigos, que nada los aparte del ministerio de la oración. Miren, aparte un lugar fijo como este lugar de donde yo estoy, esta es mi biblioteca. Es una biblioteca pequeñita, pero bueno, con muchos libros, eso sí, casi hasta el techo, las paredes todas están cubiertas de libros. Pero este es mi lugar de oración. Aquí yo me paso todas las mañanas 1 hora completa cronometrada, los días de semana, y el sábado 2 horas después del culto. Porque yo entendí cuál es el secreto, es que me lo enseñaron desde que vine a la iglesia. La hermana Alice Martínez, que fue mi mentora, ella me enseñó que la manera de mover el mundo es levantando las manos al cielo. Ella decía, levanta tu mano, entiéndelo. ¿Cuándo lo vas a aprender? Es lo que te he querido enseñar, que levantar las manos al cielo es el acto más poderoso de un ser humano. Mostrarle al Señor las manos vacías, decirle, aquí están mis manos, yo no soy nada, yo no tengo nada, pero tú eres Dios poderoso que lo tienes todo y que lo puedes todo. Los discípulos aprendieron. Los discípulos lo aprendieron. Noten ustedes que vivimos en un tiempo, de acuerdo al don profético, clave y vital, donde tenemos que orar más que nunca. Expresa ella, vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse, y ahí está la vida de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestros seres queridos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros enemigos. Ellos están incluidos en esas multitudes y la suerte de ellos
está por decidirse. Entonces ella expresa, necesitábamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra. Ahí está el secreto del poder cristiano. Oración, ayuno y la santa palabra. Oración, ayuno y la santa palabra. Necesitamos orar, orar, orar. Orar así como lo estamos haciendo ahora, unidos, ¿verdad? Un ministerio. Orar de manera individual, de manera personal, en nuestros hogares. Cuando mi madre vivía, mi madre antes de entregar su vida al Señor Jesús, ella practicó mucho la vida donde había un brujo, un hechicero, un mago, ella iba mucho allá. Recuerdo que en una ocasión el mago le mostró ella me contó, ¿no? En una burbuja de cristal llena de agua, le mostró, mire, esa persona que está ahí, ¿quién es? Ella le dijo, ese es mi hijo, era yo. Entonces él le dijo, ese hijo suyo está en peligro, porque ese hijo suyo está estudiando en un lugar donde le están lavando el cerebro, donde lo están llevando por un camino que no es el mejor. Y le mostraron ese lugar, era la Universidad Adventista de Colombia. Y él tiene malos amigos, gente que lo está conduciendo por un sendero equivocado, y le mostraron al pastor Durán, que era, pues no era el pastor Durán todavía, es ahora el pastor Durán, Misael Durán, ¿verdad? Farid de la Rosa, los amigos que tenía en la universidad. Lo están, Daniel Torres, lo están conduciendo por un mal sendero. ¿Sabe por qué? Porque este joven tiene un potencial para ser un canalizador. Sería uno de los mejores canalizadores que tendríamos en este país. Ustedes saben que es un canalizador, ¿verdad? Un medio, un espiritista. Y entonces ahí se lo están echando a perder. Y mi mamá me dijo, mira, él te mandó esta revista, me mandó una revista de inducción al espiritismo. Yo le dije, no, mamá, es todo lo contrario. Eres tú quien estás en ese camino equivocado y te tienes que alejar de ahí. Tú vas a ver, voy a comenzar a orar por ti, y todo eso que tú dices que te ayuda se te va a venir en contra. Entonces, cuando te sientas acosada, me tienes que pedir auxilio para yo interceder por ti delante de Dios. Y saben, así fue. Mire lo que comenzó a ocurrir en la casa. Mi mamá se acostaba en la cama a dormir, y de pronto la levantaba una fuerza extraña y la llevaba en vilo en el aire y la depositaba en la sala, en el piso, y mi mamá amanecía tirada en el piso cuando se había acostado en la cama. Y ella comenzó, a veces estaba dormida y sentía algo extraño, abría los ojos, fuerzas extrañas al lado y lado de ella. Y entonces empezó a entender lo que estaba pasando, y entonces me dijo, necesito que vengas y me ayudes. Y recuerdo que a partir de ese momento, siempre que la visité, ella decía, aparece aquí en este rincón, que aquí yo siento algo extraño de la casa. Ore aquí, ore en este otro rincón, ore acá, ore en la puerta de la entrada, ore en la puerta del patio, ore en las ventanas, pero póngale la mano a las ventanas. Esa era mi mamá. Ore para que todas esas cosas se vayan de mi vida y me dejen en paz. Yo le dije, la mejor manera es entregarle tu corazón al Señor Jesucristo. Y mi mamá un día, en una campaña, cuando hizo un llamado, se levantó y le entregó su vida al Señor Jesús. Quiero terminar eh, contándoles una experiencia. Me dijeron que tuviera 40 minutos y que al final le contara una experiencia. Y como han estado orando por el perdón y por reconciliación, déjenme contarle la experiencia yo he vivido dos experiencias duras y tenaces. Una la viví en un lugar donde me invitaron, no voy a decir el sitio porque de pronto la persona escucha, no sé. Me invitaron a preparar el terreno para una campaña.
venía un gran predicador, venía el pastor Bernardo Rodríguez, venía de Estados Unidos a tener una campaña en ese lugar y me dijeron, queremos preparar a la iglesia espiritualmente, venga y queremos orar, que la iglesia ore y que el ambiente se prepare. No es nada de llamados ni bautismo, no, no queremos eso, es solo con la iglesia. Y sí fuimos y alquilaron un sitio grande que usan los bomberos, el Centro Cultural de los Bomberos. Y entonces allí nos estábamos reuniendo cada noche. Yo elegí una temática que me encanta mucho y es esa temática bíblica de la bendición y de la maldición. Ustedes saben que la Biblia habla que esos dos elementos son reales, la bendición y la maldición. Y entonces estaba hablando de esos dos elementos, pero haciendo énfasis en las bendiciones. Y allí viví unas experiencias interesantes porque no nos dimos cuenta que aunque eso era para la iglesia, comenzó a asistir una persona del Senado de la República, una dama, asistió todas las noches durante toda la semana a ese lugar. Pero la experiencia que quiero contarle es de otra dama que se dio cuenta que estaban hablando sobre las bendiciones y entonces decidió asistir a ese lugar. Una muchacha joven, que llegaba en un carro lujoso, magnífico. Luego yo la visité cuando ella pidió que la visitáramos en su casa, un apartamento a todo dar. Ella vivía sola, era una muchacha independiente, con una cuenta bancaria abultada, mucho dinero, todas las comodidades que quisiera, vestir como quisiera. ¿Sabe por qué? Porque trabajaba prostitución en un alto nivel. Aquí en Medellín le llaman a esas damas prepagos y ella trabajaba en el mundo de la política, en el mundo de alto nivel, gente de alto nivel de industrias, de fábricas, eh, políticos. Y entonces cuando terminó la semana, ella se acercó a nosotros, no levantaba la cabeza, decía, me siento triste, sé que la bendición de Dios no está conmigo y he perdido las bendiciones de las diferentes etapas de mi vida. Yo creo que usted sabe de eso, ¿no? Las bendiciones que usted como padre, madres que están aquí de rodillas, deben depositar sobre sus hijos. Si ustedes no han depositado esas bendiciones, sus hijos no van a encontrar el camino, no van a estar bien. Usted necesita restaurar las bendiciones que no les ha dado a sus hijos para que ellos vuelvan a los pies del Señor Jesús, para que se rindan a los pies del Señor Jesús, porque cuando se tiene la bendición de Dios, se tiene la disposición a entregarse completamente a Él. A lo mejor algún día podemos hablar de eso. Y ella dijo, yo quiero recuperar esas bendiciones que he perdido. Ayúdenme, visítenme en mi casa, y nos dio la dirección y fui con el pastor que me invitó, fuimos a ese lugar y escuchamos una de las historias más tétricas cuando esa muchacha era una niña, una niñita, una bebé, una muchachita de escasos 9, 10 años. La mamá se juntó a vivir con un hombre, ese no era el papá de ella, y ese hombre abusaba de ella sexualmente. Y cuando ella le dijo a su mamá que ese hombre la tocaba y le hacía cosas, la mamá no le creyó, la golpeó, la maltrató, la ultrajó, y esta niña se sintió herida en su corazón. Y entonces ese padre, ese hombre, ese padrastro, finalmente abusaba sexualmente de ella con la complicidad prácticamente de la mamá, de su madre. Y esa niña un día huyó de la casa, se fue siendo una niña y llegó a un lugar, a una población, y entonces en un lugar de eso le dieron trabajo para los oficios de la casa, pero en ese lugar el señor de la casa abusó de ella y tuvo que irse de ahí. Cuando la señora se dio cuenta que el esposo usaba sexualmente a la niña, entonces la echó a ella y pasó a otro lugar y allí fue abusada. Y siempre donde fue abusada, una niña, y ella entendió que en ella había algo que atraía a los hombres. Y entonces dijo, ¿por qué seguir viviendo de la manera en que vivo? Que abusen de mí sin yo obtener nada. Y entonces decidió prostituirse, cobrar. Si les gusta mi cuerpo, si les gusto yo, que me paguen. Y comenzó a cobrar. Y de esa manera cayó en esa vida y ahí creció, se desarrolló una señorita y hasta ser una mujer. Era una mujer hermosa
Cuando la encontramos en ese lugar, era una mujer hermosísima y con todo el dinero que tenía podía hacer con su cuerpo lo que ella quisiera. Y entonces ahora ella entendió algo de la palabra de Dios, entendió por qué a pesar de que tenía dinero, todas las comodidades, vivía tan vacía, tan angustiada, y decidió recuperar las bendiciones de Dios. Y, y por eso estaba contándonos esa historia. Ella nos dijo lo siguiente: eso fue lo más duro para nosotros. Yo todo este tiempo he odiado a mi madre, la odio, la odio, la odio, y he deseado que se muera y que se muera de la peor manera, así como odio a ese hombre que abusó de mí siendo una niña que no me respetó. Yo puse, como no tenía un padre, aspiraba a tener un padre en él, y tuve un verdugo. Los odio a los dos, los odio, y lloraba diciéndolo y lo decía, se sentía, el odio salía en su llanto: los odio, los odio, los odio. Más de una vez pensé comprar un arma y matarlo a los dos, pero quiero que me ayuden a desprenderme de este odio. Ustedes me pueden ayudar, le dijimos, por supuesto. ¿Qué quiere que hagamos? Que me acompañen donde mi mamá para pedirle perdón y para perdonarla. Wow. Y lo hicimos. Fuimos con el pastor, con ella a su casa, la casa de su madre. Y ahí estaba ella, ya una señora, prácticamente una anciana. Y estaban sus otros hermanos y hermanas allí sentados. Y nosotros llegamos y ahí fue lo duro, ahí empezó lo duro. Cuando esta hija empezó a decirle a su mamá en la cara: yo te odio, yo te odio, yo te odio, yo te he odiado toda la vida por lo que me hiciste, porque no me creíste, porque no me protegiste, porque no me amparaste, porque me dejaste en la mano de ese ogro maldito. Yo te odio, yo te odio, yo te odio. Yo he querido que tú te mueras, yo he querido matarte. Era impactante. Pero lo que más nos llegó al corazón era esa madre arrodillada, aferrada en las piernas de su hija. Hija, perdóneme. Esa madre reconoció delante de los dos pastores que su hija estaba diciendo la verdad, que ella se había equivocado, que había fallado. Lloraba esa hija por el dolor que tenía en su corazón, esa madre, y todos esos hermanos que estaban allí, todos esos hijos lloraban, y los dos pastores lloramos. Pero saben, después que la muchacha habló y dijo todo lo que quería decir, habló aquella mamá y con las manos así le dijo: hija, perdóname, ayúdeme a morir en paz. Créame que todo este tiempo le pedí a Dios, cuando ya te fuiste de la casa y no te encontré, le pedí a Dios que te cuidara, que te protegiera, que me perdonara. Muchas veces le dije: no merezco vivir, máteme, 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 quíteme la vida. Pero sabía que Dios no me dejaba morir, porque no me podía morir con un pecado tan grande en mi alma. Usted no sabe cuánto le pedí a Dios el momento de volverle a ver, para arrodillarme como estoy delante de suyo, para pedirle perdón. Perdóneme, perdóneme, hija, perdóneme. Y todos esos hermanos se arrodillaron al lado de su madre, la abrazaron y le dijeron: hermanita, perdónenos, perdone a mamá. Y entonces ocurrió lo más grande que puede ocurrir.
Aquella muchacha se arrodilló y abrazó a su mamá y le dijo, mamá, porque al comienzo le decía, usted señora, mamá. Y se abrazaron y lloraron y los muchachos se abrazaron, hermanos, hermanas, hermanos. Y los pastores nos arrodillamos allí, nos abrazamos con ese grupo de personas. ¿Qué creen ustedes, madres, que están aquí presentes, si una madre que no conocía nada de la Biblia ni del mensaje oró toda su vida para que Dios le diera la oportunidad de reencontrarse con su hija, ser perdonada, y Dios le permitió eso? ¿Cuánto más a ustedes que lo conocen, que le sirven, que lo aman? ¿Cuánto más ustedes? ¿Cuánto más ustedes? Así que quiero animarles para que ustedes sigan con este ministerio, no cesen orando, orando, madres de rodillas, para que haya grandes milagros, grandes portentos como este que les acabo de contar. Saben que para nosotros fue maravilloso, porque esa era una semana solo para preparar la iglesia, pero es impresionante el sábado final. Nos reunimos para bautizar a esa joven que le entregaba su vida al Señor y que abandonaba esa vida que llevaba antes, que volvía al corazón de su madre y de sus hermanos. Y bautizamos a la mamá y bautizamos a los hermanos sin recibir un solo estudio bíblico. Una familia completa a los pies del Señor Jesús, sin un solo estudio bíblico. El pastor se iba a encargar de hacer ese trabajo después, solo por la reconciliación, solo por el perdón, solo por la oración. Que el Dios de los cielos escuche cada oración que es elevada en este lugar, que es elevada por ustedes a diario y en cada programa que hacen, y que el Dios de los cielos les bendiga, dándole la oportunidad de ver en la vida y en el corazón de sus hijos grandes milagros. Ese es mi deseo y es mi oración en este momento. Amén.